¡Hey! Bienvenidos a Parleros. En esta quinta ocasión es un gusto que nos acompañen intelectuales a Parleros, esta vez con un amigo personal y un compañero de la universidad que me complace presentarles. Él es Camilo Martínez. Bienvenido, brother. ¿Cómo estás, mi rey? ¿Cómo te ha ido? Bien, Luis, bien, excelente. Feliz y contento de estar acá con ustedes, acompañándolo en su búnker. Es bastante grato la invitación en el momento que usted me dijo, oye Camilo, ven, te quiero invitar al búnker. Sí. Ciertamente me emocioné mucho y sinceramente le voy a contar aquí Entre nos. Nadie se entera. Sí, le voy a contar. Yo venía manejando la moto y decía, el escritorio de Luis. Sí, y me lo mencionaba repetidas veces, claro, cuando... El jingle sí, de la cancioncita. Es bastante... grato, chévere ese. Fíjate que suena hasta un poco raro porque uno dice, te quiero invitar al búnker y este man, ¿qué pasó aquí? Pero pues sí, es como el nombre que le di a este lugar. Hablando un poquito del búnker, pues el búnker, la historia del búnker es que, pues a los que de pronto han venido a mi casa saben, yo vivo en una parte subterránea, entonces hay una casa encima, entonces literalmente estamos cubiertos por la parte de arriba. Y el búnker pues tiene, ahorita hablábamos de eso porque Camilo es un poco curioso. Él pregunta mucho todo lo que se le ocurre, todo lo que le llama la atención. Pues estábamos hablando de la acústica y decíamos que la acústica del búnker pues está, entre comillas, semiacustizado, porque pues para decir está acustizado tendría que tener muchas cosas más y los productores musicales saben de esto. Para poder tener una habitación acustizada y todo el tema pues hay que meterle muchas más cosas, pero bueno, el búnker está semiacustizado y también está insonorizado, entonces por esa razón le llamamos el búnker. Pero fíjate que yo estaba hablando ahorita contigo, me acordaba del tema cuando empezamos carrera. A mí me gusta mucho traer a memoria cuando iniciamos, porque los primeros semestres yo siento que es cuando uno es más feliz en la universidad. Totalmente. Después uno se mete en un tema de la presión de terminar la universidad, la presión de terminar la carrera, la presión de sacar buenas calificaciones y uno termina por desperdiciar mucho tiempo que uno podría aprovechar en la universidad. Entonces, los primeros semestres son los más felices. ¿Cómo viviste tú los primeros semestres? ¿Cuál fue tu primera impresión de pronto de la UDES y cómo fue ese encuentro con la universidad? Claro, Luis, bueno... La verdad fue muy grato aquí trayendo a colación los recuerdos que pues usted manifiesta. Son unos recuerdos muy gratos debido a que vivimos muchas cosas. Sí. Al principio todos nos conocíamos, todos nos saludábamos, todos nos hablábamos. Como 10 en combo. Sí, y la verdad es que nosotros iniciamos bastantes estudiantes, poco a poco nos fuimos formando y hubo materias que fueron como el colador, ¿no? Sí, es correcto. Sí. ¿Te acuerdas de alguna? No sé si me lo permite aquí decírmelo. Hágale. Yo considero que el colador que para nosotros fue el doctor Andrés Botero. Sí, señor. Que fue... Filosofía. Sí, como él lo decía, un docente militar. Claro, sí, entonces... La filosofía del derecho fue una cosa tétrica. Bueno, ya lo conocen, los intelectuales ya lo conocen porque ya estuvo en el podcast, lo queremos mucho, le mandamos un gran saludo, pero sí, incluso él mismo lo sabe, que él hace respetar su clase. Y en segundo semestre nosotros vimos con Andrés Botero, fíjate que después diciendo pues que vivimos mucho, tú decías, vivimos muchas cosas juntos, vivimos hasta una pandemia, Camilo, podemos decir que somos los abogados que sobrevivieron a la pandemia, ¿no? ¿Cómo viviste tú ese tema de pandemia? Es correcto, en el momento de pandemia, pues yo paré en el 2020A, sí, pues por cuestiones de salud de mi señor padre, decidimos parar en ese semestre para yo enfocarme más como ayudarle a ellos en esos momentos. Pero cuando yo regresé a la universidad, pues fue un momento que pues ya no me encontraba con mi grupo de estudio como ustedes lo manifestaban anteriormente, es correcto. Y te extrañaba. Sí. Y te entraste virtual. Sí, y fue un poco complejo porque como usted lo venía hablando con mi compañero anterior, pues se hacía un grupo porque habían lecturas muy extensas, muy complejas, entonces pues uno podía organizar las ideas. Hablamos con Javier de eso, me acuerdo. Sí, es correcto, entonces... Éramos un grupo bien sólido ahí, y entonces ahora estabas con otra gente. Sí, y pues en el momento que decidí parar, pues no paré
en totalidad, porque pues yo decía, pues... No puedo quedarme sí, sin hacer nada. Es correcto, y es como la doctora Tatiana lo dice, un abogado que no lee, que no se prepara, es un paso atrás, Claro. es uno del montón, ¿sí? Claro, o sea que en pandemia tú seguiste instruyendo. Es correcto, yo pues no sé si lo recuerdo, yo le preguntaba a Lucho, ¿qué más? ¿Cómo han visto esta clase? Sí. Claro. A mis compañeros yo les preguntaba mucho, entonces Jesús García, Sí. bastante... Han ayudado muchísimo a que tú puedas de pronto continuar con tu formación e incluso no pararla por completo en pandemia. Eso es muy valioso. Pero ahora ya estás en el consultorio jurídico, ¿no? Sí, es correcto. Ya ha pasado mucho tiempo. Sí, ya la pandemia se ve como un poco lejos, aunque todavía nos respira. Nos respira aquí. Nos está respirando. Nosotros aquí como que nos olvidamos de los tapabocas hasta que alguien dice, es que le dio COVID a fulanito y recordamos que casi nos morimos todos. ¿Cómo ha sido volver y entonces entrar en consultorio? Porque, o sea, tú paraste y cuando regresaste presencial, ¿en qué semestre regresaste? Yo regresé en semestre séptimo semestre. O sea que ya estabas en consultorio. Sí, señor. Wow, o sea, qué golpe. Sí. Qué golpe, porque pues uno, a los que estudian Derecho saben que uno, primer, segundo, tercer semestre, son semestres que uno dice son teóricos. Uno revisa la historia de la carrera, uno revisa de pronto teorías de cada materia, pero no lleva de pronto la práctica. Y regresar de pandemia a la práctica es un golpe fuerte, ¿no? Sí, bastante complejo debido a que pues siempre nos quedan algunos faltantes, o sea, pues es importante resaltar que los docentes nunca se quedaron atrás, ellos prepararon sus materiales de estudio, pero la concentración no era la misma, ¿sí? O sea, en tu casa, es correcto, entonces, en la cama, sí. Y entonces te daba sueño. Entonces uno tiene normalmente, como lo tenemos acá en el búnker, sí, uno tiene el escritorio, yo me formé en mi escritorio ahí, bien chévere. Pero lo que la gente no sabe es que detrás de este escritorio hay una cama. Está la cama, entonces, ¡oh, sorpresa! Entonces uno mira y le hace ojitos. Exacto, y de hecho eso es hasta filosófico, hay teorías que dicen que o sea, que tu cuerpo aprende posturas y memoria de cada cosa que tú haces. Entonces, por ejemplo, mi cuerpo sabe que esta es mi postura cuando estoy grabando el escritorio de Luis, sabe que tengo audífonos, sabe que hablo en este tono de voz, entonces mi cuerpo se acostumbra y cuando yo hablo así, me siento así y me pongo audífonos, el cuerpo sabe que tiene que grabar, digámoslo así, tiene que grabar el podcast. Pero cuando uno se acuesta, pone una almohada y levanta un piecito por ahí, y ya el cuerpo sabe que uno está en modo relajación. También para pensar, incluso, por ejemplo, yo fui uno de los que se percató muchas veces que el doctor Botero, del que hablábamos ahorita, filósofo del derecho, de hecho es doctor en filosofía, él tiene una posición para pensar. Es decir, él se sienta, cruza las piernas, pone las manos así y incluso hay un tic nervioso en su ojo. Me acuerdo que cuando lo entrevisté tenía un tic nervioso. Entonces, esa es la posición de él para pensar. Así sucesivamente se supone que uno debe tener posición para leer, para estudiar, para pensar, para comer. Pero bueno, no seguimos esas reglas nunca y a veces estamos comiendo en la cama, a veces estamos pensando mientras nos bañamos. De hecho, a mí me llegan muy buenas ideas mientras me baño. Entonces, es una cuestión ahí un poco ambigua. Pero ahora, Camilo, quería preguntarte un poco sobre el tema de pandemia, porque yo vi que tú en pandemia mostrabas, por no decir presumías, un estado de vida muy fitness. O sea, tú aprovechaste pandemia para hacer ejercicio, porque hay gente que en pandemia se descontroló a comer hamburguesas y a pedir domicilios. ¿Cómo lo viviste tú en el tema de la salud? Bueno, en el tema de la salud, pues como les venía diciendo, es importante nosotros tener una autonomía o algo de estar siempre activos, porque si el cuerpo no está activo, el cuerpo muere, ¿sí? Claro. Tanto como nosotros lo hacemos en lectura, también lo hacemos, yo considero que tenemos que hacerlo de la manera física. Importante traer una frase a colación acá, mente sana, cuerpo sano. Claro, lo conocemos. De hecho, fíjate que esa es una frase que parte, no sé si lo sabías, de Platón. ¿Sí? Es correcto, sí, señor. Lo enseñaba el mismo doctor Botero en clase. Lo hablábamos porque Platón decía que un buen filósofo, un buen ciudadano, un buen ser pensante debe tener un cuerpo sano para poder tener una mente sana. Entonces, eso creo que fue lo que pusiste en práctica, porque si nos tiramos aquí a la vida sedentaria, claramente que vamos a poder morir, como lo decías tú, el cuerpo muere.
Pero bueno, entonces cuéntame más sobre el tema. Procedí pues más que todo como a implementar unas llantas, de carro, más que todo. Y me conseguí en una ferretería un tubo bastante grueso que considerara que pesara. Oye, pero eso no lo sabía. Sí, entonces yo aún los tengo en mi casa. O sea, ¿y las llantas? ¿Y las rellenaste las llantas? Eso es lo más importante. Sí. La rellené, pero fue de cemento. Uy, man, tú eres la roca. Sí. O sea, entonces, no, y precisamente... Me equivoqué. Este episodio es con la Roca Martínez. Porque alzar llantas de cemento es una cosa de locos, ¿no? No, y precisamente yo la tengo en mi casa y actualmente no estoy yendo al gimnasio porque por temas laborales y de estudio, entonces pues no he podido enfatizar esos tiempos muy bien correctamente, pero pues sí, de vez en cuando la tengo ahí armadita y tan la alzo, Claro, por si se cruza algún caso penal en el que te llega el acusado a la casa y usted es el abogado que saca la llanta, entonces tú vas a hacer el terror. Tú vas a ser el terror de los abogados, ¿eh? No, y mencionando aquí algo importante es que, como lo veníamos diciendo, el doctor Botero, él tiene su posición para pensar. Como yo lo decía en la frase, mente sana, cuerpo sano. Entonces, o cuerpo sano, mente sana. ¿sí? Entonces, ¿qué hacía yo? Hacía el ejercicio, apenas terminaba, me daba un baño y procedía a estudiar. Claro, me sentaba a estudiar 1 hora, hora y media, no mayor a 2 horas, porque pues ya 2 horas uno, sinceramente, el cuerpo dice no más. Se carga, se satura. Ah, bueno, Camilo, pero eso está full interesante, me parece muy chévere. De hecho, me hace recordar que hace poco estaba leyendo una noticia del periódico El Tiempo, en el cual ellos decían que las causas de muerte más famosas o más dadas en Colombia son por infartos o ataques al corazón. Es decir, la mayoría de personas en Colombia mueren por ellos lo decían, un infarto agudo al miocardio. Entonces era una cosa que uno dice, bueno, en un país tan violento como Colombia, porque pues Colombia no es un secreto que tiene unos índices de violencia históricos muy altos, en un país donde la gente discute hasta porque, no sé, le rayé el retrovisor del carro y ya estoy dispuesto a matarme por ese retrovisor. En un país tan violento como Colombia, que la gente muera por infartos es como una incongruencia. O sea, uno dice, lo que uno asumiría sería que la gente muriese por homicidios o sí, por ese tipo de cosas, pero fíjate que es el corazón lo que muchas veces falla, sobre todo el año pasado. Este cálculo, esta estadística, para ser más precisos, era del año pasado, y ellos decían, el año pasado se registraron más de 44,000 muertos por infartos. Me produce un poco de curiosidad de pronto indagar más, y yo hasta me atrevería a decir que todos esos infartos, gran cantidad de esos infartos pueden ser causados por unos malos hábitos alimenticios y malos hábitos de salud en pandemia, como lo estamos hablando. O sea, la gente no se cuidó en pandemia y bueno, de hecho, no voy a ser egoísta, no nos cuidamos, porque yo tampoco estuve haciendo el ejercicio. Recuerdo que en esas épocas con mi mamá salíamos y caminábamos como kilómetro y medio, que es como de aquí al cementerio de Las Colinas más abajito, yo qué sé, y nos devolvíamos y subíamos, pues tú sabes que esto acá es bien arriba, entonces bueno, ese era como el ejercicio del día, salíamos y movíamos así como el corazón, hacíamos como cardio, bajando y subiendo, y lo hacíamos todos los días, y de pronto eso fue lo que nos mantuvo, entre comillas, no en el sedentarismo extremo, sino como moviéndose un poco y manteniendo una actividad física, así sea por más mínima que fuese. Pero bueno, me parece interesante porque incluso ahorita estábamos hablando, estás trabajando, ¿no? Ya eres un hombre de negocios, un hombre que factura. Sí, como lo dice Shakira. Claro, que estás facturando. Tú hoy en día estás siguiendo los consejos de Shakira. ¿En qué estás trabajando, Camilo? Sí, señor. Pues actualmente me brindó la oportunidad una empresa que pues está conformada más que todo en software médico, ¿sí? Dirigidos precisamente hacia el área de la salud. En donde pues estoy ejerciendo pues lo que estoy estudiando. Claro. Entonces los estoy ayudando, asesorando en el tema de las contrataciones. Sí, porque... O sea, el tema laboral, contratación. Es correcto, sí, señor. Ok, pero muy interesante, Camilo, me parece genial. O sea, te invitas la cena hoy a todos los intelectuales. A todos los interesados que sigan la cuenta del escritorio de Luis. Esa vaina, muy bien.
Bueno, brother, me alegra mucho entonces que podamos hablar de estos temas que me parecen tan interesantes. Incluso hablaba con la doctora Diana hace poco porque ella te dictó administrativo, ¿no? Es correcto. Yo le decía, con el episodio de usted han estudiado para los parciales de administrativo. ¿Qué tal eres con el tema de administrativo? ¿Cuál es tu rama favorita del derecho, Camilo? Mi rama preferida aquí, pues actualmente. Pues uno se va formando poco a poco. Sí. Ahorita como estoy cursando ya consultorio jurídico, he recibido procesos. Eso te abre. Es correcto, abre conocimientos, sabe qué es lo que uno quiere. Entonces actualmente, y yo considero que el derecho laboral. Sí, señor. Y es lo que te está dando platica, hombre. Es correcto. Claro. Incluso usted entrevistó en el escritorio de Luis. A Yadira, a Diana. ¿Quién? No, a la muchacha. A Tatiana Gómez. Es correcto, la abogada de Dominic. Es correcto, okay, la abogada de Dominic. ¿Te gustó ese episodio también? Sí, bastante, y me motivó y me movió, y yo la sigo en las redes sociales. Entonces, es algo que, digamos, las constantes pautas que ella realiza, pues uno dice, chévere, porque pues a mi concepto personal considero que es una labor muy importante para las empresas, claro, que la labor que nosotros lleguemos a realizar con ellos. Claro, sí, muy interesante. Y ahora, ese tema, bueno, listo, el derecho laboral te puede de pronto abrir posibilidades financieras y darte de pronto un lucro económico, pero uno siempre tiene una vocación, ¿no? O sea, uno tiene una vocación, algo que lo llama, que lo atrae. ¿Tú dirías que es más importante que algo te dé dinero o que algo te dé satisfacción aunque no te dé plata? No, sinceramente yo considero que me sienta satisfecho. Que te sientas satisfecho. Sí. El dinero, o sea, el dinero es fundamental e importante, pero actualmente yo considero que yo realizaría lo que me llene. Claro. Sí, porque si yo soy feliz, pues considero que no me faltaría nada más. No te faltaría nada. Bueno, es una conclusión maravillosa, Camilo. Por último, preguntarte, creo que sería como la pregunta de cierre, y es enfocado en la universidad, en la UDES. Yo siento que en la UDES uno debe resaltar, porque la universidad tiene cosas muy bonitas, muy buenas, pero como estudiante UDES, cuéntame cuál sería ese beneficio o esa ventaja que tú dirías, este es un valor agregado de la UDES, o sea, esto lo consigues en la UDES, no lo consigues de pronto en otros lados, o esto lo aprendí en la UDES y por eso valoro mi aprendizaje, mi formación. ¿Cuál es ese factor o ese beneficio que tú como estudiante de la UDES rescatarías de haber estudiado en la Universidad de Santander? Lo importante y lo que más resaltaría, la ética profesional que nos brinda la Universidad de Santander UDES, debido a que pues ese es nuestro proceso disciplinario. Sí. Entonces es lo más importante y lo que nos resaltan, porque nosotros si somos éticamente profesionales, nos van a abrir muchas puertas. Claro. Precisamente cuando me iban a contratar me preguntaron ¿cómo es usted con el tema de la confidencialidad? ¿Qué tan ético se considera usted? Claro. Entonces... Y es muy ético porque no sabemos ni el nombre de la empresa, no te preocupes, resérvate, lo sabemos. Sí. O sea, te da confianza también a otras personas, porque si uno tiene ética, la gente confía en uno. Confía en uno. Claro, muy importante. Bueno, Camilo, muchísimas gracias por haber estado en este episodio del escritorio de Luis. Creo que ha sido maravilloso, ha sido fenomenal, y bueno, te agradezco, gracias a los intelectuales también que están ahí conectados en el podcast, gracias por estar en un episodio más, nos vemos en una próxima, recuerden suscribirse, comentar y darle a like en este episodio. ¡Chao, chao, chao! El escritorio de Luis. Con Luis Sandoval.